Mi padre encontró una serpiente hembra en una cueva del acantilado. Al ver que aún conservaba su encanto, la llevó a casa y... Sin embargo, al día siguiente, mi padre murió agotado de energía. Y en su brazo crecieron escamas blancas de serpiente. Cuando mi abuelo lo vio, estaba devastado. De inmediato tomó un cuchillo y salió de casa. Organizó a los aldeanos para buscar algo. A mis 6 años, por curiosidad, abrí la ventana. En ese momento, una serpiente azul herida entró por la ventana. No pasó mucho tiempo antes de que decenas de aldeanos llegaran a mi puerta. Al verlos, cerré rápidamente la ventana y miré dentro de la casa. Sin embargo, la serpiente azul se deslizó dentro del ataúd donde yo dormía. Mirándola fijamente, noté que tenía 6 heridas, que sangraban de un rojo intenso. Al verla en ese estado, sentí compasión. Justo en ese momento, mi abuelo gritó desde la puerta: «Mozi, ¿has visto una serpiente azul por aquí?» Con sueño, respondí que no había visto ninguna serpiente. Después de escucharme, mi abuelo se dio la vuelta y siguió buscando con los aldeanos en otro lugar. En ese momento, la serpiente, mostrando inteligencia, sacó la cabeza y asintió hacia mí. Parecía estar agradecida. Al verla, le susurré suavemente: «Duerme tranquila, cuando estés curada, te sacaré en secreto». Los aldeanos buscaron a la serpiente durante 3 días. En ese tiempo, escuché a los adultos hablar. Decían que la serpiente había matado a la vaca de la familia Erya, que era venenosa y un mal presagio. Decían que debía ser eliminada. Incluso alguien mencionó que si vivía 7 años, se convertiría en un espíritu maligno, y pondría en peligro a todo el pueblo. Al escuchar las palabras mal presagio, me decidí aún más a protegerla. 3 días después, las heridas de la serpiente sanaron por completo. Cuando le dije que la iba a despedir, ella se metió en el ataúd, como si no quisiera irse. Durante todo este tiempo, ya me había acostumbrado a su presencia. Y como ella quería quedarse, me sentí muy feliz. Así que, durante 6 años, dormí con ella en el ataúd. Dormí con ella en el ataúd durante 6 años completos. Pero no imaginé que la noche antes de mi cumpleaños número 12, mi abuelo entró en mi habitación con incienso. Luego, frunciendo el ceño, dijo: «Mozi, las siguientes 7 noches son cruciales. Si las sobrevives, podrás vivir. Si no, será tu destino». Al escuchar esto, confundido, pregunté: «Abuelo, ¿qué significa eso? ¿Sabes por qué te dejé dormir en un ataúd? Tu destino está marcado por un yin extremo. Un destino de yin extremo significa que los fantasmas te robarán la vida. Y el 12 es un número de destino evidente. Esta noche, después de la medianoche, cumplirás 12 años. 7 es el número de regreso del alma. Después de 7 días, la energía yin alcanzará su punto máximo. En ese momento, los espíritus errantes y almas solitarias vendrán a disputar tu cuerpo». Al escuchar esto, me temblaba la voz y dije: «Abuelo, ¿es esto cierto? No me asustes». Mi abuelo no respondió, sino que levantó la manta que cubría el ataúd. Reveló muchas hojas de talismanes amarillos. Con una expresión grave, dijo: «Siempre te he dejado dormir en el ataúd, porque cuando duermes, la energía yang disminuye. La energía yin se dispersa. Los talismanes pegados alrededor de este ataúd pueden atrapar esa energía yin y evitar que los espíritus errantes y los fantasmas se acerquen. Pero ahora ya has alcanzado la edad del destino evidente. Este talismán no se puede contener. Ahora solo podemos rezar para que no haya demasiados espíritus errantes en un radio de 100 millas». Al escuchar esto, me quedé paralizado en el lugar, sin saber qué hacer. El abuelo dijo que ya había colocado incienso de ofrenda alrededor del ataúd. Luego, dijo en voz baja: «No tengas miedo, el destino comienza a revelarse. No debería haber problemas esta noche». Asentí en silencio con la cabeza. Después de que mi padre y abuelo se fueron, me acosté como de costumbre en el ataúd. Esa noche abracé fuertemente a la serpiente y no pude dormir. Hasta el amanecer no pasó nada y comencé a relajarme. Pero en la casa vecina murieron 6 personas durante la noche. Después de morir, sus extremidades desarrollaron escamas azules de serpiente.
Esto sumió a toda la aldea en un gran pánico, porque la gente recordó a la serpiente azul de hace 6 años. Al escuchar estos rumores, ignoré el desagrado de los demás, y fui a ver los cuerpos de los fallecidos. Efectivamente, vi que tenían escamas azules de serpiente en sus cuerpos. Entonces inmediatamente pensé en la serpiente azul, que vivía dentro de mi ataúd. Ese día, todos los habitantes del pueblo vinieron a mi casa para pedirle a mi abuelo una solución, porque él fue quien dijo en aquel entonces, que si la serpiente no era eliminada, traería desgracias 7 años después. En ese momento, corrí rápidamente a mi habitación y cerré la puerta. Me metí dentro del ataúd. La serpiente todavía estaba ahí. En cuanto la vi, me quedé atónito, porque el color de su cuerpo era exactamente igual al de las escamas de serpiente que crecieron en las extremidades de los 6 fallecidos. ¿Fuiste tú quien los mató?, pregunté temblando. La serpiente me miró, movió la cabeza y mostró una mirada inocente. Luego apoyó su cabeza en mi hombro, muy dócilmente. Este gesto me tranquilizó bastante. Me repetí a mí mismo que esta serpiente había estado todo el tiempo dentro de mi ataúd. Al mismo tiempo, los aldeanos afuera seguían presionando a mi abuelo para encontrar una solución. No se fueron hasta el mediodía. Entonces salí del ataúd y fui a la sala principal. Mi abuelo estaba sentado junto a la mesa con el rostro lleno de preocupación, murmurando: golpea a la serpiente en su punto débil. Para que una serpiente se convierta en espíritu, necesita 7 almas vivas como apoyo. Ahora ya han muerto 6 personas. Falta una más. Si esa serpiente realmente se convierte en espíritu, todo el pueblo estará acabado. Al escuchar esto, pregunté sorprendido: ¿todavía falta una persona que morirá? Mi abuelo asintió y dijo: sí, y será esta noche. Las 6 personas que murieron eran las que habían herido a la serpiente en aquel entonces. No sabemos a quién atacará la serpiente esta vez. Entonces recordé cuando la serpiente entró en mi ataúd. De hecho, tenía 6 cicatrices en su cuerpo. Pensando en esto, rápidamente pregunté: abuelo, ¿esas 6 personas murieron por las mordeduras de la serpiente? Mi abuelo negó con la cabeza y respondió: no, de hecho, cuando una serpiente está a punto de convertirse en espíritu, ni siquiera necesita morder a nadie para matarlo. Incluso si permanece escondida en una cueva, puede causar la muerte. Al escuchar esto, me levanté de repente. ¿Qué te pasa? Mi abuelo frunció el ceño. Miré el rostro de mi abuelo lleno de preocupación y cansancio. Apreté los dientes y le conté sobre la serpiente. Abuelo, en realidad, la serpiente azul siempre ha estado dentro de mi ataúd. ¡Bang! Mi abuelo golpeó la mesa con fuerza. Con el rostro lleno de furia, exclamó: ¿qué dijiste? Le conté todo lo que había sucedido desde el principio hasta el final. Mi abuelo estaba completamente furioso. Levantó la mano y me dio una bofetada. Esa bofetada me dejó atónito. Abrí la boca y empecé a llorar a gritos. Mi abuelo, sin prestar atención a mis llantos, me arrastró hacia mi habitación. Caminó hasta el ataúd y levantó la manta que lo cubría. Sin embargo, la serpiente ya no estaba allí. En ese momento, mi abuelo, con una expresión seria, me dijo: los problemas con fantasmas aún se pueden evitar, pero con los demonios, no tengo ninguna solución. Esta noche, prepárate para morir. Abuelo, no me hará daño, dije con terquedad. Sin decir más, mi abuelo salió apresuradamente. Luego regresó con una vara de sos del grosor de un pulgar. Me quitó toda la ropa. Corrió por toda la habitación persiguiéndome y golpeándome, mientras se disculpaba. Los niños no entienden. Ofender al Gran Espíritu. Gran Espíritu, no te enojes. No te enojes, por favor. Ese castigo con la vara duró más de media hora. Al final, ya no tenía fuerzas para escapar y me desmayé del dolor. Mi abuelo tampoco me prestó atención y me dejó tirado en la cama. Luego salió de la habitación. A medianoche, me desperté nuevamente por el dolor. Además, mis manos y pies estaban atados con ramas de sos por mi abuelo. En ese momento, una figura esbelta empujó la puerta y entró. Al ver la situación, le pregunté con asombro: ¿quién eres? ¿Por qué vienes a mi casa? Esa figura no respondió, solo encendió la luz.
Era una mujer de una belleza deslumbrante. Juro que era la mujer más perfecta que había visto en mi vida. En mi corazón, era como una diosa descendida del cielo. Después de quedarme mirándola por un momento, finalmente hablé con acento agudo. Hermana Ada, ¿quién eres? ¿Vienes a buscar a mi abuelo? No, vengo a buscarte a ti. La voz de la mujer era como agua y melodía. Dije un poco nervioso, pero yo no te conozco. Tú me conoces. La mujer caminó lentamente hacia la cama. Extendió la mano y tocó las heridas que las ramas de sos habían dejado en mi cuerpo. Con ternura preguntó, pequeño, ¿te duele? No, dije con terquedad, apretando los dientes. La mujer sonrió levemente y dijo, yo sé que te duele. Déjame aliviar tu dolor, ¿de acuerdo? Su voz suave llevaba un tono al que era difícil negarse. Al escucharla, asentí y dije, gracias, hermana Ada. Ella sonrió nuevamente y de repente se inclinó. Sacó la lengua y la pasó suavemente sobre mis heridas. Una sensación de cosquilleo recorrió mi piel. No pude evitar suspirar, esa sensación era tan placentera. Hermana Ada, ¿puedes desatar las ramas de sos? En ese momento ya no sentía dolor. Solo quería abrazarla. Ella sonrió y negó con la cabeza, diciendo, no puedo desatarlas, solo puedo ayudarte a aliviar el dolor. Después de decir esto, se inclinó de nuevo, y pasó su lengua por cada una de mis heridas. Aunque solo tenía 12 años, tuve pensamientos inapropiados. Después de que la hermana Ada trató mis heridas, de inmediato se levantó y me miró con una seductora expresión. ¿Soy hermosa? Sí, respondí embobado. ¿Me deseas? Sí. Media hora después, la hermana Ada se levantó y me dijo, hermanito, nos volveremos a ver. Lo de hoy, considérelo como si nunca hubiera pasado. No debes contárselo a nadie, ni siquiera a tu abuelo, ¿entendido? ¿Nos volveremos a ver? Por supuesto, cuando crezcas, me casaré contigo. Apenas terminó de hablar, la hermana Ada desapareció sin dejar rastro. Yo, exhausto, me quedé dormido con una sonrisa. A la mañana siguiente, me despertaron con un balde de agua fría. Al despertarme, todavía sentía que no tenía fuerzas. Mi abuelo, sosteniendo una palangana de agua, estaba frente a mí. Con frialdad dijo, esto es malo, las heridas realmente se han curado en una noche. Luego, mi abuelo me agarró y me llevó fuera de la casa. Nos dirigimos hacia una montaña en las afueras del pueblo. Al llegar, mi abuelo se sentó junto a otro anciano y comenzaron a hablar. El anciano me miró una sola vez y dijo, su mirada está perdida, y su frente amarilla. La lengua está negra y los labios morados. Morirá violentamente en 7 días. Hermano Sao, este niño está al final de su vida. Con una expresión sombría, mi abuelo me miró y dijo, hermano San, mi nieto ha tenido una vida dura, sin padre ni madre. Si es posible, por favor, hermano San, muéstrale un camino. El abuelo San suspiró profundamente. Después de un largo silencio, respondió lentamente, ya han muerto 6 personas. El número 7 es el ciclo de reencarnación de los demonios serpiente. Para evitar este desastre, solo puedo darle al niño un protector. Solo mediante un matrimonio espiritual, la serpiente divina se verá restringida. Mi abuelo reflexionó por un momento y asintió lentamente. Al escuchar hasta este punto la conversación de los dos ancianos, a pesar del intenso dolor, me incorporé de repente, y con terquedad exclamé, no quiero una esposa fantasma. Además, ya tengo a alguien que me gusta. Es la hermana Ada de anoche. El abuelo Sang sonrió y dijo, niño, estás equivocado. Casarte con esta esposa fantasma es para protegerte del desastre. No afectará tu futuro matrimonio. Después de escucharlo, mis ojos se iluminaron y le pregunté a mi abuelo, abuelo, ¿es cierto? Mi abuelo asintió y dijo, por supuesto que es cierto. Las mujeres fantasma también tienen que reencarnarse. En ese momento, el abuelo Sang intervino diciendo, el alma sigue el camino del budismo y del teatro fantasma. Hermano Sao, deberías contactar rápidamente a una compañía de ópera que actúe obras de fantasmas. Mi abuelo asintió, voy a hacerlo de inmediato. Después de que los dos ancianos lo discutieron, mi abuelo le entregó un anillo de jade al abuelo San.
Dijo que era un objeto heredado de nuestra familia. Luego comenzó a llamar para contactar a la compañía de ópera que realiza obras de fantasmas. Una vez que contactó a la compañía, mi abuelo regresó para preparar el escenario. Mientras tanto, el abuelo Sang llevó algunas ofrendas, y me llevó al cementerio fuera del pueblo para invocar a los fantasmas. En ese momento, el abuelo Sang estaba de pie frente a una mujer. Frente a la tumba, con una expresión seria, dijo: «Arrodíllate y haz una reverencia». Miré al abuelo Sang y, con dudas, me arrodillé en el suelo. Luego, el abuelo Sang sacó una manzana, encendió un incienso y dijo: «Mañana por la noche, a medianoche, en la casa de los Sao, en el pueblo de Jinfu, habrá una ópera divina. Habrá fuegos artificiales como guía. Si la joven está interesada, puede venir a echar un vistazo». Al mismo tiempo, hice 3 reverencias profundas seguidas. El abuelo Sang también terminó de hablar. Esa noche, visitamos más de 10 tumbas de mujeres jóvenes, menores de 25 años. Al amanecer, estábamos completamente exhaustos. Regresé a casa para tomar una siesta, y dormí hasta la noche. Cuando salí, descubrí que el escenario ya estaba montado. Al verme salir, mi abuelo rápidamente me hizo cambiarme a un traje nuevo de novio de color rojo brillante. Había un total de 15 mesas estilo Baxian. La del centro estaba preparada para mí. Las otras 14 mesas me rodeaban en un círculo. Encima de las mesas había incensarios. Delante de los incensarios había carne cruda, frutas y otras ofrendas. En los bancos junto a las mesas, había pilas de billetes funerarios amarillos sujetos con piedras. Por otro lado, los adultos trajeron muchas telas blancas, y rodearon el escenario con ellas. En ambos lados se encendieron lámparas de queroseno. Mi abuelo y el abuelo U se pararon cada uno en un lado. A sus pies había muchas pilas de billetes funerarios amarillos. Al mismo tiempo, los 2 actores encargados de la ópera estaban maquillándose tras bastidores. Yo era el único sentado en el banco central, y en la mesa frente a mí solo había 2 cosas. Una de ellas era el anillo de jade que mi abuelo había sacado. Debajo del anillo de jade había un trozo de papel blanco alargado. En él estaban escritos mi fecha y hora de nacimiento. «Niño, ¿todavía me recuerdas?». En ese momento, la actriz de la compañía de ópera, que se parecía mucho a la hermana Ada, se acercó. Al escucharla, respondí con cautela: «¿Eres realmente la hermana Ada?». No le conté a mi abuelo sobre lo nuestro, pero mi abuelo dice que solo casándome con una esposa fantasma puedo salvar mi vida. Siento que te estoy traicionando. La hermana Ada sonrió y dijo: «Tu abuelo tiene razón, eres muy obediente, no te culparé. Casarte con una esposa fantasma, ¿te da miedo?». «No tengo miedo en absoluto». La hermana Ada asintió suavemente. De repente, me miró con seriedad y preguntó: «Niño, ¿cómo te llamas?». Respondí: «Me llamo Sao Mo». La hermana Ada de repente sonrió de manera extraña y dijo: «Ese era tu nombre anterior. Después de que termine la ópera de fantasmas, ya no usarás ese nombre. Somos de la misma familia. Yo también me apellido Sao. Me llamo Sao Yisian». Mientras hablaba, la hermana Ada se levantó. Miró al anciano flaco que estaba en el escenario, haciéndole señas. Sonriendo, le dije: «Qué bonito nombre, mi abuelo me está llamando. La ópera de fantasmas está a punto de empezar. No tienes que tener miedo, niño. Todo estará bien, los fantasmas realmente no son aterradores». Después de decir esto, la hermana Ada me guiñó un ojo. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el escenario. Cuando el abuelo Sang se acercó y dijo: «Niño, las mujeres fantasma que hemos invitado vendrán a observarte. Si alguna toma el anillo de jade que está frente a ti, significa que está de acuerdo en casarse contigo. Entonces, simplemente ve al dormitorio». «Abuelo Sang, ¿para qué ir al dormitorio?». «Por supuesto, para la noche de bodas», respondió el abuelo Sang con naturalidad. «¿Noche de bodas?», dije tartamudeando. «Así es, no te preocupes, solo haz lo que ella te diga. Ahora mismo no tenemos otra opción». Después de decir esto, el abuelo U también se dio la vuelta y caminó hacia la puerta del patio. Estaba tan nervioso que mis palmas comenzaron a sudar. Pronto llegó la medianoche.
En ese momento, el abuelo Sang encendió unos fuegos artificiales en la entrada con un incienso. El estruendo de los petardos resonó por todo el pueblo. Después de que terminaron los petardos, desde el escenario de la compañía de ópera salieron un hombre y una mujer, vestidos con ropa funeraria. Sus rostros estaban pálidos como la cal. La mujer, al salir, dijo, con una voz aguda: ópera divina a medianoche, invitamos a todos los dioses a tomar asiento. La obra de hoy es La viuda visita la tumba. Justo después de anunciar la obra, el actor masculino sacó una espada ceremonial, y la clavó directamente en su pecho. La sangre brotó de inmediato, y luego cayó al suelo. De repente, un viento frío sopló desde la entrada del patio. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y miré a mi alrededor. Pronto noté que una de las piedras que sujetaban los billetes funerarios había caído al suelo. Esos billetes funerarios comenzaron a ser levantados por una fuerza invisible. Volaron desde el banco hasta la mesa. Con el paso del tiempo, los otros billetes también comenzaron a volar automáticamente a la mesa. Entendí que los fantasmas femeninos que habíamos invitado la noche anterior ya estaban sentados. Mientras tanto, en el escenario, la actriz femenina se había inclinado sobre el cuerpo del actor masculino, y lloraba desconsoladamente con una voz extremadamente aguda. Sentí un escalofrío recorrer mi cuero cabelludo. Tenía la sensación de que alguien me tocaba por todo el cuerpo. No sé cuánto tiempo pasó. De repente, aplausos inexplicables comenzaron a escucharse a mi alrededor. Levanté la cabeza para mirar. En ese momento, la ópera de fantasmas había terminado. La actriz femenina volvió a hablar con su voz aguda. La obra La viuda visita la tumba ha terminado. Continuación, la segunda escena: esposa fantasma, esposo vivo. El regalo de compromiso ya está entre los dioses presentes, y los detalles de nacimiento del novio ya están escritos. Si alguien lo acepta, por favor tome el regalo y únase a él como pareja entre vivos y muertos. Si no es de su agrado, igualmente agradecemos su presencia. Después de decir esto, la actriz se retiró tras bastidores. No mucho después, la mesa frente a mí de repente empezó a emitir golpes. El sonido me asustó tanto que salté de mi banco. Alrededor del anillo de jade, de repente aparecieron una docena de manos pálidas. De repente, las mujeres fantasma comenzaron a abalanzarse sobre mí. Un destino extremadamente yin. Yo lo quiero. Al escuchar eso, tartamudeé y pregunté: ¿qué quieren decir exactamente? En ese momento, la voz juguetona de Shao Yixian resonó desde el escenario. Niño, quiere decir que todas te quieren. Al ver a Shao Yixian, respiré profundamente, sintiendo que mi corazón se calmaba un poco. Antes de que pudiera hablar, Shao Yixian de repente dijo fríamente: solo hay un novio, no pueden quererlo todas, la más hermosa se queda, las demás, fuera de aquí. Para mi asombro, tan pronto como Shao Yixian dijo eso, las 10 manos desaparecieron, dejando solo una. Ye, eres mío ahora. La voz de Shao Yixian volvió a resonar. ¿Tienes la fuerza para enfrentarte al demonio serpiente con 500 años de cultivo? La mujer fantasma se quedó atónita. Antes de que pudiera responder, Shao Yixian continuó diciendo: si no puedes, lárgate. No estorbes aquí. Lo siento. La mujer fantasma salió corriendo aterrorizada. Mientras tanto, al escuchar mi respiración agitada, mi abuelo salió corriendo desde el fondo del escenario. Miró la mesa y suspiró aliviado diciendo: el anillo de jade ha desaparecido. Parece que hemos encontrado a la esposa fantasma. Entonces, el abuelo Sang añadió: sí, cuando pase la medianoche, y llegue la hora del buey, llevaremos al niño al dormitorio. Todavía asustado, comencé a buscar el paradero de Shao Yixian con la mirada. Pero ya no había rastro de Shao Yixian. Los miembros de la compañía de ópera también se acercaron y miraron la mesa. En ese momento, el líder del grupo dijo: el anillo de jade ha desaparecido. Parece que una mujer fantasma ha aceptado su regalo de compromiso. Al escuchar esto, rápidamente pregunté: líder, ¿dónde está su nieta Shao Yixian? El líder frunció el ceño y respondió que su nieta no había venido. Inmediatamente, su expresión cambió drásticamente y miró a mi abuelo.
Patrón, páguenos nuestro salario, creo que nuestra compañía se ha topado con algo no muy limpio. Tenemos que irnos. Mi abuelo asintió y sacó un fajo de billetes. El grupo de la compañía de ópera se fue rápidamente de mi casa. Cuando se fueron, el abuelo Sang inmediatamente preguntó, ¿qué pasa con esa Zhao Yixian? Rápidamente conté todo lo que había sucedido. Después de escuchar, el abuelo Sang frunció el ceño. Estamos en problemas, esa compañía de ópera está condenada. Hermano Zhao, llama rápidamente a la compañía de ópera para que regrese. Mi abuelo también lo entendió de inmediato. Tomó su teléfono apresuradamente y comenzó a llamar. Al ver la situación, pregunté al abuelo Sang, ¿qué está pasando con esa Zhao Yixian? ¿Es posible que esa Zhao Yixian sea en realidad un demonio serpiente? Y su cultivo es más alto que el de las mujeres fantasma. Las asustó y las hizo huir. Esas mujeres fantasma, naturalmente, no están contentas. Creen que Zhao Yixian fue traída por la compañía de ópera. Si descubren que entre las personas que regresan, no hay ningún demonio serpiente, les quitarán la vida. Imposible, ¿cómo podría Zhao Yixian ser un demonio serpiente? Ella acaba de salvarme, además, se llevó mi anillo de jade. Abuelo Sang, ¿no dijiste que quien tomara mi anillo de jade aceptaría casarse conmigo? Al escuchar esto, el abuelo Sang dijo con duda, chico, ¿no me digas que te has enamorado de ese demonio serpiente? Ella no es un demonio serpiente, grité enérgicamente. Al mismo tiempo, mi abuelo dejó el teléfono y dijo con frustración, esto es malo. No contestaron la llamada. Probablemente, el abuelo Sang interrumpió y dijo, iré a comprobarlo. Hermano Zhao, lo que el chico dice tiene algo de sentido. El demonio serpiente tomó el anillo de jade. Tal vez realmente quiera casarse con él. Podríamos intentarlo. Al escuchar esto, mi abuelo también asintió con la cabeza. Sí, no tenemos otra opción. Hermano Sang, ten cuidado. Después de que el abuelo Sang se fue, miré a mi abuelo y dije, abuelo, iré al dormitorio a esperar. Si realmente es un demonio serpiente, lo aceptaré. Al escuchar esto, mi abuelo me miró sorprendido. Está bien, entra, me quedaré afuera vigilando. Si algo sucede, grita fuerte. Asentí con la cabeza. Con mi amplio traje de novio, volví al dormitorio. Luego, me senté directamente en la cama. Esperé desde la medianoche hasta la hora del buey. El cuarto seguía sin ningún movimiento. Comencé a sentirme somnoliento. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos, mi abuelo de repente irrumpió en la habitación y suspiró. Parece que ese demonio serpiente realmente te ha atrapado. Aceptó el regalo de compromiso pero no vino a buscarte. Quiere torturarte lentamente hasta matarte. Al escuchar esto, me levanté de inmediato y dije con firmeza. Abuelo, si Zhao Yixian realmente es un demonio serpiente, entonces también es una buena persona. Si quiere mi vida, estoy dispuesto a dársela. Insensato, estás embrujado. ¿Olvidaste cómo murieron esas 6 personas en el pueblo? Mi abuelo gritó enojado. En ese momento, su teléfono sonó. De inmediato contestó la llamada de Sang. Hermano Zhao, rápidamente lleva al niño lejos de la casa. El coche de la compañía de ópera se ha despeñado por un acantilado. Es evidente que fueron las mujeres fantasma de la colina del cementerio. Pronto vendrán a buscarlos. Después de decir esto, la llamada se cortó. ¿Lo escuchaste? Quítate la ropa y vámonos rápido. Mi abuelo también dijo ansiosamente. Me levanté apresuradamente y luego respondí con terquedad. Abuelo, Zhao Yixian vendrá a salvarme. Ella es un hada celestial. No permitirá que esas mujeres fantasma me hagan daño. Mi abuelo, enfurecido, se puso pálido y se acercó a grandes pasos. Levantó la mano, dispuesto a quitarme el traje de novio. Justo en ese momento, la voz de Zhao Yixian sonó nuevamente. Sí, el niño tiene razón, no dejaré que esas mujeres fantasma lo lastimen. La elegante figura de Zhao Yixian apareció en la puerta. Al verla, me agaché rápidamente para evitar a mi abuelo, y corrí directamente hacia ella. Me lancé a sus brazos de inmediato. En ese momento, mi abuelo suspiró y dijo, Gran inmortal, lo que ocurrió antes, fue culpa de mi nieto imprudente. Pero ya han muerto 6 personas.
La venganza del gran inmortal debería ser suficiente. Mi nieto ya me contó todo lo que sucedió. Él no intentó matar. No entiendo por qué el gran inmortal sigue acosándolo. Shao Yixian sonrió dulcemente, me estrechó fuertemente en sus brazos. Y dijo, Señor, parece que ha malinterpretado a esta joven. Shao Mo me salvó, ¿cómo podría yo hacerle daño? Ese día, junto con otras 2 serpientes espirituales, estábamos compitiendo por una oportunidad de transformarnos. Sin poder resistirnos, nos encontramos con 6 personas del pueblo. Pensé que las 3 perderíamos nuestros esfuerzos y moriríamos en esta calamidad. Sin embargo, tuve suerte. Sufrí graves heridas pero sobreviví. Finalmente me refugié en el ataúd de Shao Mo para recuperar mi energía. Al escuchar esto, rápidamente pregunté, hermana Ada, dile a mi abuelo rápidamente, la muerte de esas 6 personas no tiene nada que ver contigo. ¿Verdad? Así es, ellos no murieron por mi culpa. Pero mataron a las otras 2 serpientes espirituales. Sus cuerpos fueron poseídos por los espíritus de las serpientes, y morirían inevitablemente después de 7 años. Shao Yixian suspiró y dijo con pesar, así que eso fue lo que ocurrió. Mi ópera de fantasmas, en lugar de ayudar, trajo calamidades. Mi abuelo comentó. Al escuchar esto, Shao Yixian negó con la cabeza y dijo, Señor, no es así, el destino de Shao Mo está profundamente marcado por el yin, y estaba destinado a enfrentar una calamidad de fantasmas. Después de observar su destino, estoy aún más segura de que no puede evitar la calamidad. Lo que dice la joven es cierto. También noté que el destino de este chico es especial. Ahora que se avecina una gran desgracia, no sé cómo puede evitarla. El abuelo Sang comentó con cierta preocupación. Al escuchar esto, miré a Shao Yixian y dije, abuelo, no te preocupes, solo unas pocas palabras fueron suficientes para ahuyentar a esos fantasmas femeninos. Pero el abuelo negó con la cabeza y dijo, la hora de la rata favorece a los inmortales, la hora del buey favorece a los fantasmas. En la situación actual, parece que la señorita Shao no podrá manejarlo tan fácilmente. Me giré y, preocupado, le pregunté a Shao Yixian, hermana inmortal, ¿es cierto lo que dijo el abuelo? Shao Yixian asintió en silencio con la cabeza. Luego me miró, sonriendo suavemente, dijo, pequeño esposo, no te preocupes, mientras sigas mis instrucciones, te protegeré completamente. El abuelo, sorprendido, preguntó, ¿tú lo llamas pequeño esposo? ¿Acaso la señorita quiere estar con este chico? Shao Nomxian respondió sin dudar. Como mujer, Yaji ha aceptado el dote. Por lo tanto, debo estar con él. Y, anciano Wang, tú también sabes que ahora no tengo la certeza de enfrentar a esos fantasmas femeninos. Solo de esta manera podré suprimir su destino extremadamente yin y evitar que se manifieste. Ahora que la hora ha pasado, deberías entender que esta es la única forma de salvarlo. Por supuesto que lo entiendo. Pero esto consumirá tu poder espiritual, señorita Shao. Esos fantasmas femeninos no te dejarán escapar. Ahora no podemos preocuparnos por eso. El abuelo inmediatamente hizo una reverencia respetuosa y dijo, muchas gracias, señorita Shao. Después de que el abuelo se fue, Shao Yixian levantó ligeramente la mano, y una ráfaga de viento cerró la puerta. En ese momento, ella sonrió ligeramente y dijo, el cielo y la tierra pueden no durar para siempre. Haberlo poseído una vez es suficiente. En esta vida, contigo, no necesito nada más. Después de unos minutos, Shao Yixian se levantó y me miró suavemente. Pequeño esposo, sé bueno, quédate en la habitación, y no vayas a ningún lado. Después de decir eso, Shao Yixian salió de la habitación. Después de que Shao Nomxian salió, parecía que mis oídos estaban bloqueados, como si estuviera sordo. No podía oír ningún sonido. Sin embargo, la actitud de Shao Yixian me inquietaba. Así que rápidamente me levanté, y corrí hacia la puerta. A través de una grieta en la puerta, vi lo que estaba sucediendo en el patio. En ese momento, el abuelo Sang y mi abuelo estaban siendo sujetados firmemente por fantasmas femeninos. Y Shao Yixian estaba rodeada por más de una decena de ellos. Fantasmas femeninos con garras y dientes.
La atacaban sin cesar, en menos de un minuto. El vestido azul ajustado de Shao Nomxian ya estaba teñido de rojo con sangre. En ese momento, Shao Nomxian notó mi presencia. Sopló un poco de energía inmortal hacia mí. Inmediatamente me sentí mareado y sin fuerzas. Segundo siguiente, caí inconsciente al suelo. Cuando desperté, ya había salido el sol. Junto a mi cama estaban sentados el abuelo y el abuelo Sang, exhaustos. Cuando el abuelo me vio despertar, soltó un profundo suspiro de alivio. Dijo: «Por fin despertaste. Parece que hemos logrado superar este peligro con seguridad. Pero pobre de la señorita Shao». Me incorporé de golpe y pregunté ansiosamente: «Abuelo, ¿dónde está Shao Yixian?». El abuelo negó con la cabeza. Suspiró y no dijo nada. Al ver la expresión del abuelo, mis lágrimas comenzaron a caer como perlas de un collar roto. Tenía la sensación de que mi hermana inmortal, esa mujer que había protegido mi vida con la suya, ya se había ido. Pero aún me negaba a creerlo. Así que rápidamente agarré el traje de novio junto a mi cama y me lo puse apresuradamente. Mientras decía: «Abuelo, quiero casarme con Shao Yixian». Esta vez, el abuelo no se opuso, sino que sintió firmemente y dijo: «Está bien, te llevaré a verla». Al oír esto, salté de emoción. El abuelo dijo que me llevaría a verla. ¿Eso significa que ella aún está aquí? Entonces, el abuelo y el abuelo Sang me llevaron al patio. En la esquina oeste del patio apareció un montículo de tierra. Delante del montículo había una tabla de madera. Frente a la tabla había un incensario y ofrendas. «Ella se ha ido. Le hemos hecho una tumba aquí. Debes visitarla y honrarla a menudo. Esto será beneficioso para que ella renazca», dijo el abuelo Sang. Al escuchar esto, me arrodillé frente a la tumba y lloré inconsolablemente. No sé cuánto tiempo lloré. Con voz entrecortada, dije: «Abuelo Sang, quiero casarme con ella. ¿Es posible?». «Es lo correcto. Una mujer tan leal y noble. Lo merece», respondió el abuelo Sang. En ese momento, el abuelo trajo un par de velas rojas. También trajo una jarra de vino y 2 copas. Llenó las copas con vino. Luego sacó el anillo de jade. Y, con seriedad, habló al anillo: «Señorita Shao, gracias por sacrificar tu vida para salvarlo. Hoy, él quiere casarse contigo. Yo seré testigo y cumpliré su deseo». Dicho esto, el abuelo vertió una de las copas de vino sobre el anillo de jade. «Bebe tu vino rápidamente», el abuelo Sang me recordó. Tomé la copa y bebí el licor de un solo trago. Pero justo en ese momento, una nube oscura comenzó a formarse detrás del patio. Rápidamente, comenzó a llover ligeramente. Al ver esto, el abuelo Sang suspiró y dijo: «El sol sale por el este, y llueve por el oeste. Aunque parece sin luz, hay sentimientos profundos. El amor de esta inmortal serpiente es profundo. Después de este drama de fantasmas, debe renombrarse. Aunque sigue apegada, no puede quedarse. Los inmortales y los mortales están eternamente separados. De ahora en adelante, te llamarás Shao Lianfan». Pasaron 3 años rápidamente. En estos 3 años, mi salud mejoró notablemente. Además, mis calificaciones fueron sobresalientes. Y con mi apariencia relativamente atractiva, algunas chicas bonitas de la escuela me enviaban cartas de amor. Pero yo no tenía ningún interés. En mi corazón solo existía Shao Yixian. Durante las vacaciones de verano tras graduarme, mi abuelo cayó gravemente enfermo. Una noche, me llamó junto a su cama. Con seriedad, me dijo: «Han pasado 3 años. Es hora de que acepte mi destino y me marche. Lianfan, en realidad, la señorita Shao no murió. Cuando estaba a punto de ser asesinada por esos fantasmas femeninos, llegué a un acuerdo con ellos. A cambio de mi esperanza de vida, salvé su esencia espiritual». Al escuchar esto, le pregunté con tristeza: «Abuelo, ¿esto significa que ahora debes abandonar este mundo porque salvaste a Shao Yixian?». El abuelo se rió suavemente y dijo: «Consulté a tu tercer tío. En realidad, el próximo año sería mi fin de todos modos. La señorita Shao tiene un amor incomparable. Poder salvar su esencia espiritual a cambio de 1 año de vida es un trato que vale la pena». «¿Esencia espiritual?», pregunté con algo de confusión. El abuelo asintió y dijo:
Así es, cuando los humanos mueren, queda su alma. Cuando los seres mágicos perecen, queda su esencia espiritual. La esencia espiritual de la señorita Sao está ahora en el anillo de jade que llevas en el pecho. De hecho, estos 3 años, ella siempre ha estado contigo. Pero su esencia espiritual fue envenenada por el veneno yin de esos fantasmas femeninos. Por eso solo podía residir dentro del anillo de jade. Entonces, ¿por qué nunca habló conmigo?, pregunté, todavía confundido. El abuelo negó con la cabeza y dijo: ella no te habló, en parte porque no quería preocuparte. Y otra razón podría ser que estaba demasiado débil. Rápidamente saqué el anillo de jade de mi pecho y lo sostuve con fuerza. Hablándole al anillo, dije: Sao Yisian, ¿de verdad estás ahí? Apenas terminé de preguntar, el anillo frío comenzó a emitir un calor suave. De verdad me estaba respondiendo. Abuelo, ella realmente está aquí. Sonreí con dificultad. El abuelo sonrió y asintió, diciendo: Sue Mangwen, aunque solo tienes 15 años, ya tienes una mente muy madura. La señorita Sao le ha hecho un gran favor a nuestra familia. Debes encontrar una manera de ayudarla. Abuelo, ¿qué debo hacer? Sue Mangwen, ve a la ciudad y busca a tu tercer tío. Él debería tener una solución. Y hay algo más, es sobre tu origen. En realidad, no eres mi nieto biológico. Abuelo, yo soy el nieto de Sao Sin. Sue Mangwen, siempre lo seré, dije con determinación. El abuelo sonrió con tristeza y dijo: Sue Mangwen, llevas el apellido Sao, eso es cierto. Pero te encontré. Cuando te recogí, apenas tenías medio año de vida. Sue Mangwen, ese anillo de jade que llevas no es algo sencillo. En cuanto a quiénes son tus verdaderos padres, quizás solo tú puedas descubrirlo con esfuerzo. Abuelo, lo entiendo, dije mientras me limpiaba las lágrimas y sollozaba. Es hora, Lianfan, recuerda cuidarte bien, en el cajón hay algo que te dejé. El camino por delante es largo. Sue Mangwen, debes ser fuerte y mantener un corazón bondadoso. Solo así el cielo te favorecerá. Después de decir esto, el abuelo cerró los ojos lentamente. Después de que el abuelo se fue, el abuelo Sang entró con un traje fúnebre. Suspiró y dijo: Lianfan, me encargaré del funeral del hermano Sao. Asentí en silencio. Tomé el traje fúnebre de las manos del abuelo Sang y ayudé a vestir a mi abuelo. El funeral del abuelo fue grandioso. Fue enterrado también en la colina de las tumbas. Después de ocuparme de su funeral, abrí el cajón del que habló el abuelo. Dentro del cajón solo había 2 cosas: una carta y un fajo de dinero. Tomé el sobre y lo abrí. En la carta estaba escrita la dirección de mi tercer tío. También decía que él tenía una forma de salvar a la señorita Sao. Además, explicaba el origen del dinero. Según lo que dedujo mi abuelo, probablemente mis padres biológicos lo dejaban escondidas en la puerta cada año cuando venían a visitarme. El abuelo lo había estado guardando para mí, acumulando un total de 40,000 yuanes. Guardé la carta, y tomé el dinero. Luego, arrastrando una maleta, partí hacia la casa de mi tercer tío. En el camino, me encontré con bandidos que intentaban secuestrar a una mujer. Me interpuse y rescaté a Yu Mengshuan, una joven de una familia adinerada. Sin saberlo, ella comenzó a desarrollar sentimientos por mí. Cuando finalmente conocí a mi tercer tío, Su Wu, aprendí no solo cómo revivir a Sao Yisian, sino también que él era el maestro de Feng Shui personal del magnate Yu Zhen. Yu Mengshuan resultó ser la hija preciada de Yu Zhen. Sin embargo, mientras vivía en la casa de mi tercer tío durante un mes, la Alianza de Cazadores de Fantasmas emitió una orden de captura mortal contra él. Para no implicarme, me dejó al cuidado de Yu Zhen, y me ayudó a cambiar mi identidad. Desde entonces, he estado viviendo bajo el mismo techo que Yu Mengshuan. Sin embargo, mi mente siempre estuvo enfocada en encontrar la perla Yinsha. 5 días después, descubrí que la perla Yinsha estaba en Yangtze. Pero mi fuerza actual no me permitía aventurarme allí. Esto se debía a la presencia de zombies invencibles en ese lugar. Por lo tanto, comencé a entrenar con el volumen superior de las técnicas secretas de Su Wu.
En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 3 meses. Mi fuerza mejoró rápidamente. Durante este tiempo, conocí a Zhou Peng, el hermano aprendiz de mi tercer tío. Gracias a su relación con Such Wu y su experiencia entrenando en el templo Shaolin, logró mudarse a la mansión de Yu Zhen. En este momento, todo estaba listo. Entonces, Zhou Peng y yo nos dirigimos en auto hacia Yanggu. Poco después, entramos en un pasaje. Curiosamente, no solo la puerta de piedra ya estaba abierta, sino que el suelo estaba lleno de restos de zombies invencibles. Cuando llegamos al altar principal, una figura deslumbrante apareció ante nosotros. Era Bai Yu, una inmortal del clan demoníaco. Con respeto, junté las manos y dije: «Inmortal Bai Yu, ¿podrías prestarme la perla Yinsha que llevas? Mi esposa serpiente ha sido envenenada por el veneno Yin de los fantasmas femeninos. Solo la perla Yinsha puede salvarla». Bai Yu respondió: «Si eres el esposo de un demonio, entonces te ayudaré, pero me llevaré la perla Yinsha». «Muchas gracias, inmortal», suspiré aliviado y junté las manos en agradecimiento. Luego, me quité el anillo de jade que llevaba en el pecho. Se lo entregué a Bai Yu. Bajo la guía de los hechizos de Bai Yu, en menos de 15 minutos, el veneno Yin en la esencia espiritual de Shao Yixian fue completamente eliminado. Sin embargo, en ese momento, Bai Yu parecía un poco pálida. «¿Cómo estás, inmortal? ¿Te encuentras bien?», pregunté preocupado. «Llámame Bai Yu, está bien. El veneno Yin en la esencia espiritual de tu esposa ha sido extraído por la perla Yinsha. En media hora, ella podrá despertar», respondió Bai Yu. «Muy bien, inmortal Bai Yu, no tengo palabras para agradecerte. Si algún día necesitas algo de mí, Shao Lianfan, no dudaré en enfrentar cualquier desafío. Esto es innegociable. Aquí está mi número de teléfono», dije mientras sacaba un papel y escribía mi número. Bai Yu sonrió, asintió y dijo: «Puedes irte ahora. Necesito un poco de tiempo para recuperarme antes de irme. Si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar». «De acuerdo, hasta que el destino nos reúna». Junté las manos hacia Bai Yu en señal de respeto, y me despedí de ella. Zhou Peng y yo regresamos a la entrada de la mansión de Yu Zhen. Pero en ese momento, escuchamos gruñidos de zombies provenientes del interior. Inmediatamente pedí a Zhou Peng que fuera a la habitación de Yu Mengxuan y la sacara de allí. Mientras tanto, seguí los sonidos hasta el segundo piso, dirigiéndome al dormitorio de Yu Zhen. Cuando llegué a la puerta, miré con atención. Vi que Yu Zhen y varios guardaespaldas estaban rodeados por zombies blancos. Pero no esperaba que los zombies blancos, al oír el ruido, giraran la cabeza para mirarme. De inmediato, se lanzaron hacia mí. En ese momento crítico, el anillo de jade en mi pecho comenzó a emitir un calor intenso. Justo cuando el zombi blanco estaba a punto de alcanzarnos, una hermosa mujer vestida con un vestido azul ajustado se interpuso frente a mí. «Yixian», exclamé con alegría. Luego fruncí el ceño y grité en voz alta: «Corre, apenas te has recuperado, no puedes enfrentarlos». Shao Nongxian se giró hacia mí, sonrió y dijo: «Pequeño esposo, mientras esté yo aquí, no permitiré que te hagan daño». Justo después de decir esto, un destello de determinación brilló en los ojos de Shao Yixian. Alzó la mano y agarró la muñeca del zombi blanco que se acercaba rápidamente. Finalmente, el zombi soltó un grito estremecedor de dolor. Ese grito era tan aterrador que podía afectar el ánimo de cualquiera. El sonido era profundamente inquietante. Escuchar eso me llenó de dolor. De repente, sentí un fuerte mareo. Miré fijamente a Shao Yixian, pero mi cuerpo estaba completamente inmovilizado por la poderosa energía espiritual que me rodeaba. Vi cómo Shao Yixian de repente abría la boca, y de ella emergía lentamente una perla que emitía un tenue brillo verde. Era un núcleo demoníaco. Al ver esto, grité de inmediato: «No», antes de que mi voz se apagara. La perla que emitía un tenue resplandor verde